Bueno, buenos días. Soy la doctora Figueroa, miembro del staff del Hospital Durán, del Servicio de Tocoginecología, y estoy a cargo del consultorio de amenaza de parto pretérmino y retardo del crecimiento intrauterino dentro de lo que es el control de embarazo de alto riesgo. Hoy tenemos para desarrollar un tema que, si bien no es muy largo, es muy necesario tener conceptos claros, tanto en lo que es el retardo del crecimiento intrauterino y a partir de ese diagnóstico qué podemos hacer y qué limitaciones tenemos para poder llevar a cabo una buena estrategia terapéutica de manejo y eventualmente terminación del embarazo. El retardo de crecimiento intrauterino se define en su concepto como aquel feto que no está alcanzando su potencial de crecimiento. Ustedes saben que todos tenemos una talla genética y por lo tanto la diversidad en el peso normal de un feto depende de la constitución genética de ese feto, que depende de la constitución genética de mamá y papá. Por lo tanto, nosotros deberíamos saber cuánto debería pesar un feto, un chiquito dentro de la panza, para poder decir si está o no alcanzando ese potencial de crecimiento. Pero esto nosotros no lo podemos establecer, no lo podemos saber. Entonces tenemos que usar las medidas estándar para esa población. Por eso es muy importante que cada población tenga sus tablas de crecimiento fetal para poder hacer un diagnóstico presuntivo de retardo de crecimiento intrauterino de acuerdo a en qué percentil está creciendo ese feto. Decimos que es normal cuando un feto pesa entre el percentilo 10 y el percentilo 90 y que hay una sospecha, no un diagnóstico, una sospecha de retardo de crecimiento intrauterino cuando ese peso está por debajo del percentilo 10 para esa población determinada. Por supuesto, el peso fetal se estima a través de la ecografía. También está de más decir que es muy importante tener un ecografista bien entrenado en medición de todas las variables, porque no solo deberemos hacer una estimación del peso, sino una vez hecha la sospecha de retardo de crecimiento, hacer un Doppler para ver el estado de ese feto, y eso no lo hace cualquier ecografista, tiene que tener realmente experiencia en hacer Doppler fetal. Por lo tanto, digamos que el principal desafío diagnóstico es darme cuenta, ese peso, ese feto que tiene un peso que es normal para él, pero que es pequeño para la tabla, y aquel feto que no, que debería tener un peso mayor y está quedando por debajo del percentilo 10 de la tabla. Por ejemplo, todos vemos mamás que son pequeñas, de pequeña talla, de pequeña contextura física, que esa mujer tenga un feto que pese menos que una que mide unos 60, unos 70 y que tiene una contextura más amplia, sería lo normal. Pero ese es el gran desafío, saber dónde pertenece la estimación de este feto en relación al diagnóstico de peso normal o pequeño para la edad gestacional o retardo del crecimiento intrauterino. Entonces vamos a decir que vamos a pensar que son solamente pequeños aquellos fetos que en la ecografía tengan un peso entre el percentilo 3, es decir, mayor al percentilo 3 y menor al percentilo 10, pero que tengan todos los demás parámetros de vitalidad fetal normales, es decir, que tengan un Doppler normal, un volumen de líquido amniótico normal y que no tengan factores etiológicos maternos, por ejemplo, la preeclampsia, que son fuertemente señales de alarma para sospechar un retardo de crecimiento intrauterino. Entonces, si la mamá es sana, si el feto tiene más del percentilo 3 pero menos del percentilo 10, con todos los parámetros ecográficos de Doppler y vitalidad normales, hablaremos simplemente de un pequeño
y lo consideraremos normal hasta que alguno de los parámetros cambie y reevaluemos el diagnóstico de retardo de crecimiento intrauterino. Por lo tanto, definiremos que estamos delante de un cuadro de retardo del crecimiento intrauterino, o mejor dicho, como hacemos en general en los servicios, para no etiquetar diagnósticos que quizás después refutemos, sospecha de una restricción al crecimiento intrauterino, aquellos fetos que teniendo un peso menor al percentilo 10 y mayor al percentilo 3 tienen alguna repercusión en el Doppler u oligoamnios, o aquellos fetos que estén francamente por debajo del percentilo 3 con o sin alteraciones del Doppler y del líquido amniótico. Si ustedes se fijan, acá no está escrito líquido amniótico, porque en realidad no está incluido en la definición, pero siempre es un parámetro para tener en cuenta en fetos que son anatómicamente normales. Entonces, si en el scan fetal de la semana 20 este feto tenía alguna alteración a su morfología que pudiera estar asociado a oligoamnios, ese oligoamnios tiene valor en relación a esa malformación. Pero si la anatomía fetal es normal, el oligoamnios siempre nos tiene que hacer sospechar un retardo de crecimiento intrauterino hasta que se demuestre lo contrario, aunque no sea un factor diagnóstico determinante. ¿Sí? Esto vamos a ver que también en cuanto a la forma de medición del volumen del líquido amniótico hay ciertas controversias. Actualmente se está utilizando el percentilo de líquido amniótico, pero hay muchos autores que están cuestionando si esa es la mejor manera de determinar oligoamnios o volumen de líquido normal. ¿Por qué es importante siempre diagnosticar lo más precozmente posible un retardo de crecimiento intrauterino? Principalmente porque aumenta la mortalidad fetal y la mortalidad neonatal. Semejante riesgo no nos permite pasar por alto un diagnóstico de retardo de crecimiento intrauterino. Pero además, aunque no se produzca la muerte ni fetal ni neonatal, estos chicos van a tener serias complicaciones metabólicas y respiratorias y de adaptación una vez que han salido del vientre materno. Esas complicaciones pueden ser, las tienen ahí enumeradas: hipoglucemia, hipotermia, policitemia, convulsiones, coagulopatía, sepsis, hiperbilirrubinemia, distrés respiratorio, alteraciones metabólicas variadas. Es decir, son chicos comprometidos, son chicos que no tienen tanta reserva para hacer frente a la adaptación extrauterina, a la respiración autónoma extrauterina. Además, que nos ofrece la oportunidad de hacer un diagnóstico precoz, oportuno, y tomar las medidas que posibiliten una mejor evolución. Por ejemplo, muchas veces el retardo del crecimiento intrauterino empieza a diagnosticarse o a sospecharse antes del establecimiento de una preeclampsia. ¿Por qué? Porque la fisiopatología de ese retardo de crecimiento intrauterino es justamente una hipoxia fetal que está determinada por toda la fisiopatología de la preeclampsia, aunque quizás el síntoma de proteinuria todavía no se exteriorizó. Entonces, si nosotros le preguntamos a la gente que hace el consultorio de hipertensión relacionada al embarazo, nos van a contar que muchas veces se hace primero el diagnóstico de sospecha de retardo y después la complicación de la preeclampsia. Además, las consecuencias de tener un retardo intrauterino no se ven solo en el feto recién nacido o niño menor de 1 año, sino que son para toda la vida. Cada vez hay más evidencias que demuestran que una persona que padeció un retardo de crecimiento intrauterino disminuido,
va a tener consecuencias a largo plazo en su salud física y mental. Esta consecuencia en la salud física es un aumento de riesgo de diabetes, un aumento de riesgo de hipertensión, un aumento de riesgo de obesidad o de desnutrición. Y en cuanto a las complicaciones en la salud mental, cada vez hay más evidencia que apoya, por ejemplo, como uno de los factores predisponentes a una enfermedad tan grave como es la esquizofrenia en chicos que han tenido un retardo de crecimiento intrauterino. Es decir, es muy importante. ¿Por qué? Porque retardo de crecimiento es sinónimo de hipoxia fetal. Y todo tejido que se está desarrollando en un medio hipóxico tiene un desafío a su desarrollo y puede dejar algún tipo de daño. Y por supuesto que el diagnóstico de retardo de crecimiento intrauterino aumenta la muerte fetal, la muerte neonatal y los resultados adversos con respecto a los resultados perinatales adversos, ¿sí? Clasificaciones ustedes van a encontrar muchas porque han ido cambiando a lo largo del tiempo. Muchas veces se hacía mucho hincapié en el momento en el que se diagnosticaba el retardo de crecimiento, como si ese fuera el factor diagnóstico y pronóstico más importante. Hoy sabemos que no es ese el factor más importante, sino que lo más importante es la severidad de la restricción, porque podemos hacer un paralelismo entre la severidad de la restricción y la severidad de la hipoxia crónica que ese feto al que está sometido ese feto. Por lo tanto, la nueva clasificación, la más recién estrenada, que está aceptada por las sociedades de ginecología y obstetricia más importantes del mundo, es esta, donde se ponen 3 categorías que no son necesariamente mutuamente excluyentes, porque ustedes verán que los 2 últimos ítems se refieren al momento del diagnóstico, pero yo puedo tener un RCIU temprano leve o un RCIU temprano severo. Pero cuando tengo un RCIU severo, ya sea temprano o tardío, mi pronóstico es mucho más adverso que si tengo un retardo de crecimiento leve. Por lo tanto, vamos a decir que el retardo de crecimiento intrauterino severo es aquel que tiene fetos por debajo del percentilo 3 de peso. Ese dato aislado ya es un factor de mal pronóstico y es diagnóstico de un retardo de crecimiento intrauterino severo, con un aumento importante de la morbimortalidad perinatal. Después, en cuanto al momento en el que ese retardo se estableció, vamos a llamar temprano aquel que se estableció dentro o antes de las 32 semanas y tardío aquel que se hizo manifiesto luego de las 32. ¿Puedo pasar? Veo que están copiando. Muy bien. Entonces vamos a hablar. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bien. Vamos a hablar sobre por qué se produce un retardo de crecimiento intrauterino. Y podemos, como la mayoría de las veces en la obstetricia, decir que hay factores maternos, factores fetales y factores placentarios. Por supuesto que lo primero que uno piensa cuando habla de factores maternos es la hipertensión gestacional, la hipertensión crónica o la preeclampsia. Esto realmente, ustedes saben, ya hemos hablado de la fisiopatología, que determina una alteración vascular placentaria, por lo tanto una dificultad en el intercambio y por lo tanto favorece, aunque no se da siempre, una hipoxia fetal, un retardo de crecimiento fetal. Cuanto más grave es la preeclampsia, más grave es el retardo de crecimiento intrauterino. También trastornos autoinmunes, enfermedades como lupus eritematoso sistémico, el síndrome con anticuerpos antifosfolipídicos, también por un impacto vascular determinan un alto riesgo
de retardo de crecimiento, y las trombofilias, sobre todo, la que más pesa sobre el retardo de crecimiento es la alteración del factor 5 de Leiden. El estilo de vida tiene mucho que ver el tabaquismo, el consumo de drogas, el consumo de alcohol. Y esto también es un poco multifactorial, ¿no? Porque si bien el tabaquismo quizás no, el consumo de drogas y el consumo de alcohol también implican una mala nutrición, alteración del descanso, situaciones violentas. Entonces, se suman además otros factores ambientales que no son solo el consumo. Ustedes saben que el alcohol determina el consumo crónico de alcohol en la madre, un síndrome característico con retardo del crecimiento intrauterino, retraso mental, prematuridad, aumento de la mortalidad y realmente, y síndrome de abstinencia neonatal, si la madre tiene alcoholemias muy altas durante gran parte de su embarazo, y realmente es algo muy grave, ¿no? Y a veces tenemos que pesquisar el consumo de alcohol en el primer nivel de control prenatal, porque las personas tienen vergüenza de decir ciertas cosas, porque aunque las hagan no significa que no tengan este concepto tan difundido que una mujer embarazada no debe tomar. Creo que ese concepto atraviesa todos nuestros estratos culturales, pero es muy difícil decir si tengo un problema con la bebida. Por lo tanto, hay que preguntarlo directamente en un marco de confianza e intimidad dentro de la consulta prenatal. Los trastornos del ánimo, sobre todo la depresión mayor, también es un factor de riesgo bastante importante para que se establezca un retardo de crecimiento intrauterino. Fármacos como la fenitoína, que a veces no pueden evitarse, ¿no? Pero bueno, si una mujer necesita para controlar su epilepsia tomar fenitoína, debemos monitorizar de cerca el crecimiento fetal. La desnutrición, en paralelo con la severidad de la desnutrición. Pero acá también tenemos que pensar desnutriciones de otras causas que no son la carencia, ¿no? Todos sabemos que hay cada vez más un número mayor de anorexia, de bulimia, de distintos trastornos de la alimentación, chicas que no entran en los criterios diagnósticos, pero que sí tienen baja masa por autorrestricción de la ingesta, y también en esas mujeres tenemos que sospechar que se pueda establecer por falta de nutrientes un retardo de crecimiento intrauterino. En cuanto a los factores que aporta el feto, es decir, aquellos fetos que tienen aumento del riesgo por sí mismos en una mujer sana y sin complicaciones de hacer un retardo de crecimiento, son las aneuploidías, sobre todo la trisomía del par 18, en menor medida también la trisomía del par 21, las malformaciones, es decir, independientemente de que sean o no malformaciones graves, la presencia de toda malformación determina un aumento del riesgo de retardo del crecimiento intrauterino. Por ejemplo, ustedes ven que más del 22%, casi 1 de cada 4 chicos con alguna malformación va a ser un retardo del crecimiento intrauterino. Realmente el peso es muchísimo. Y las infecciones, ¿no?, perinatales. Ustedes saben que hay ciertas enfermedades infecciosas que atraviesan la placenta y que pueden hacer una infección fetal, no solo una coriomionitis. A veces incluso la coriomionitis es subclínica o no se presenta, sobre todo en las virales. Los virus no suelen dar coriomionitis, pero sí dan afección fetal. Entonces, tenemos que pesquisar infecciones, sobre todo virales, como el VIH, el citomegalovirus. También está la toxoplasmosis como enfermedad parasitaria, la malaria, y necesitamos hacer un diagnóstico de todo un panel de enfermedades infecciosas que incluyen no solo los que están ahí mencionados, sino también
el parvovirus, es muy importante determinar parvovirus en las mujeres con sospecha de retardo de crecimiento intrauterino. Solo cuando se descartan las causas infecciosas, podríamos decir que no tenemos causa aparente, ¿no? Pero en una mujer que no tiene preeclampsia, que no tiene una coagulopatía, que no tiene una colágenopatía, que no tiene una enfermedad autoinmune, no podemos decir que es de causa desconocida o esencial el retardo de crecimiento si no hemos descartado el panel completo de infecciones. En nuestro medio, de todos esos factores infecciosos, el que vemos con más frecuencia es el citomegalovirus. Y acá hay un concepto quizás un poquito difícil, lo vamos a desmenuzar, ¿no? La prematuridad se asocia con retardo de crecimiento intrauterino. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo 100 chiquitos que han nacido en forma prematura y le aplico los parámetros antropométricos que aplica el pediatra una vez nacido el chico, veo que en un alto porcentaje de ellos hay un retardo de crecimiento intrauterino no diagnosticado, que si no recuerdo es del 30%, comparado a un 4.5% de chicos que nacen a las 37 semanas. ¿Sí? Es decir, que aquella causa que determinó la prematuridad está asociada e influye a la restricción del crecimiento intrauterino. Y por supuesto las gestaciones múltiples, porque ustedes saben que así el embarazo sea bicorial, es decir, que tenga 2 fetos y 2 placentas, la extensión del lago materno placentario y el aporte de nutrientes es el mismo que para un embarazo único. Por lo tanto, a partir de la semana 32 se van a empezar a notar los efectos fetales de esta limitación en el aporte. Cuanto más única sea la placenta, es decir, cuando la placenta sea una sola, vamos a tener un impacto mucho mayor a que si las placentas son 2. Por lo tanto, los monocoriales tienen bastante mayor riesgo de hacer un retardo intrauterino de crecimiento que aquellos que son bicoriales. Pero todos, por el simple hecho de ser embarazos gemelares, tienen aumento del riesgo. Y los factores placentarios, que serían los últimos, tienen que ver con las vasculitis, las malformaciones de la placenta, como la inserción velamentosa del cordón, la placenta subcenturiata, los tumores placentarios, la angiogénesis incorrecta, etc., ¿no? Es decir, que se determinan también muy precozmente en este embarazo. ¿La placenta se forma en qué semana? 12, a las 12 semanas. Este factor se está estableciendo en la semana 12. ¿Qué tipo de retardo de crecimiento intrauterino les parece que va a dar? ¿Precoz y severo o no severo? En general, depende mucho del tipo de causa, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, una inserción velamentosa es un diagnóstico, es un hallazgo posparto, después del alumbramiento, ¿sí? En cambio, todo lo que tenga que ver con lo vascular, ¿sí?, como la angiogénesis incorrecta o aberrante, va a ser más importante la hipoxia y por lo tanto más importante el retardo de crecimiento intrauterino. Entonces, ¿cómo hacemos este diagnóstico, no? Lo importante, como siempre remarcamos en la cursada de obstetricia, es el manejo del embarazo, del consultorio de embarazo de bajo riesgo, el consultorio de ingreso, donde la anamnesis y el examen físico de cada mujer, más los estudios complementarios oportunamente indicados y efectuados de una manera correcta, idónea, van a ser el sustrato de este diagnóstico. Entonces,
es muy importante investigar sobre todo los factores de riesgo. Si fuma, si tiene consumo de sustancias, consumo de alcohol, cuántas horas trabaja, si está en un medio violento, si tiene una situación laboral complicada. ¿Sí? Hay mujeres que trabajan 12, 14 horas por día. Una vez que nosotros tenemos hecho toda la anamnesis, hemos identificado los factores de riesgo, el examen físico, ir haciendo la medición de la altura fetal. Ustedes han visto cuando han cursado, digamos, el práctico en nuestros consultorios, que no existe el control prenatal sin cinta para medir la altura uterina, que se mide de entre el borde superior del pubis al fondo del útero. Eso es sumamente inespecífico, pero es inespecífico en el sentido de que nos da falsos positivos y no falsos negativos. Si yo tengo una medida uterina normal en un percentilo 50, la probabilidad de que ese feto sea pequeño o tenga incluso un retardo es muy baja. En cambio, si yo mido una altura fetal, una altura uterina baja, un percentilo 10, supónganse, muchas veces la ecografía descarta rápidamente el diagnóstico. Pero es un elemento de sospecha muy importante, porque cuando la altura uterina es normal, el riesgo de determinar en una ecografía un retardo del crecimiento es bastante bajo. Después, por supuesto, ir midiendo la edad gestacional en todas las ecografías y que sean correlativas. Esto no significa que nos tengan que dar el mismo número. Muchas veces la paciente se confunde y dice, no tengo ni 2 ecografías que me den la misma edad gestacional, no sé cuánto estoy. Bueno, la edad gestacional se establece ¿en qué ecografía? En la más precoz que tenga. Y es segura cuando es antes de la semana. Es segura dentro de la semana 12 y precoz hasta la semana 20. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una ecografía de hasta 10 semanas, la dispersión son 5 días. En cambio, en un embarazo del tercer trimestre, la dispersión es de 4 semanas. Entonces, la edad gestacional se establece en la ecografía más precoz que tenga y en relación con la fecha de última menstruación de esa mujer. Si coinciden los dos, es decir, la ecografía y la amenorrea, tenemos una determinación muy cierta. A lo largo del embarazo yo voy a pedir otras ecografías para medir otras cosas de rutina como la organogénesis, el líquido amniótico, la placentación, el crecimiento. En todas las ecografías la edad gestacional tiene que ser correlativa, es decir, estar dentro del margen de dispersión de la edad gestacional que tengo por la primera ecografía. Y que los parámetros dentro de esa medición ecográfica del feto sean también armónicos, ¿sí? Porque si yo tengo, por ejemplo, una circulación abdominal que está muy por debajo de la estimación de la longitud femoral, tengo también, aunque no tenga el criterio diagnóstico de retardo de crecimiento, tengo que estar más atento, porque que disminuya más el abdomen que las demás medidas puede ser el primer signo, aún no concluyente, de que se está estableciendo un retardo de crecimiento intrauterino. Por supuesto, en un buen control prenatal tenemos un scan hecho en el momento oportuno, alrededor de la semana 18 a 24, que nos dice que el feto no tiene malformaciones, y un buen control materno que nos descarta o nos aporta factores maternos de riesgo. Una vez establecido el diagnóstico, la sospecha diagnóstica, el diagnóstico se establece a través de la ecografía. El Doppler fetal no puede postergarse. Una vez hecho el diagnóstico de un feto con un peso por debajo del percentilo 10, el Doppler tiene que hacerse lo más pronto posible. Y si las semanas lo permiten, un monitoreo para saber la vitalidad fetal. ¿Qué medía el monitoreo? Integridad
¿Vitalidad fetal? Sí, ¿midiendo qué? La integridad, no la maduración, la integridad del sistema nervioso autónomo. ¿A partir de qué semana se puede medir esa integridad con un monitoreo fetal? 12. No, 12 sería demasiado precoz. 32. ¿Sí? Bien. ¿Cómo manejamos la embarazada con una sospecha de retardo de crecimiento intrauterino? La ecografía para medir tamaño fetal debe hacerse cada 2 semanas. No puede esperarse una variación significativa de las medidas ni del peso en un intervalo menor a 2 semanas. En cuanto al Doppler, por supuesto que hicimos uno en el momento del diagnóstico, de la sospecha diagnóstica, y cada cuánto lo vamos a repetir depende del resultado de ese Doppler. Ustedes, no sé si han tenido o van a tener una clase de ecografía donde les van a explicar todo el algoritmo de cómo se va deteriorando el Doppler según la severidad de la hipoxia fetal. Entonces, no es lo mismo un chico que tiene apenas una resistencia, aumento de la resistencia, que aquel que tiene un flujo reverso. ¿Sí? Entonces, de acuerdo al resultado de ese Doppler, el siguiente Doppler podrá ser en 72 horas, en 24 horas, en una semana, en 2 semanas. ¿Sí? Lo mismo que la medición del líquido, de acuerdo a la severidad del oligoamnios, es qué tan frecuentemente hay que medirlo. El monitoreo en el momento del diagnóstico e intervalos a determinar también por la severidad del cuadro. Ustedes saben que muchas veces las mujeres que están acá internadas con esta sospecha de crecimiento intrauterino tienen una magnitud de esta restricción que dice que le hagamos un monitoreo diario. Pero a veces podemos hacer 2 por semana y con 2 por semana estar bien. Eso depende de la severidad del cuadro. Y determinar el momento oportuno para la maduración pulmonar fetal. ¿Saben lo que es la maduración pulmonar fetal? ¿Cómo? Es decir, que para ayudar a la producción de surfactante en un bebé prematuro, en un feto de pretérmino, se administran corticoides. Esos corticoides estimulan la formación de surfactante en el pulmón del feto. Eso tiene una ventana de oportunidad. Yo tengo que poner la maduración fetal dentro de la semana de terminación del embarazo. ¿Por qué? Porque el efecto más allá del 7º día de aplicada la maduración pulmonar fetal, los corticoides, disminuye. Y repicar la maduración fetal tiene sus riesgos. Ustedes saben que si bien salva vidas, la maduración pulmonar fetal no está libre de riesgos y consecuencias. Entonces deberíamos hacerlo una vez en la ventana de oportunidad que es dentro de la semana del momento de terminación de un embarazo de pretérmino. Vamos al tratamiento. Tratamiento del retardo o retraso del crecimiento intrauterino. Tratamiento no hay para el retardo del crecimiento. Sí lo hay para las causas identificables y tratables de este retardo. Tratamiento antihipertensivo, tratamiento inmunosupresor, si es una diabética, tratamiento para su diabetes. Pero en sí no hay ninguna intervención que haga que ese chico empiece a crecer de una manera diferente. Se ha visto en casos series de muchos casos donde ante la sospecha de un retardo de crecimiento intrauterino en un feto sin malformaciones y en una mujer sin enfermedades diagnosticadas, se le ha dado oxigenoterapia, vitaminas, reposo, toda una serie de intervenciones higiénico-dietéticas y nutricionales y aportes de oxígeno, y no había diferencia.
Es decir, una vez establecido el retardo de crecimiento intrauterino, ninguno de esos aportes disminuía la severidad ni mejoraba los resultados perinatales de esos fetos. Tampoco la internación mejora los resultados. La internación la planteamos en un medio social en el que quizás el acceso a los controles diarios sería muy dificultoso, o a situaciones sociales dentro de una familia que hagan que el aislamiento dentro de un hospital aporte algún beneficio sobre la salud materna, pero no como un impacto directo sobre el crecimiento fetal. No tengo ninguna medida para hacer que un feto en restricción retome una tasa de crecimiento normal. No hay ninguna medida que logre eso. Sí puedo mejorar la hipertensión y eso puede tener una repercusión positiva en el líquido, por ejemplo, aumentar el líquido amniótico, pero ya no puedo sacar lo que se estableció, que es el retardo de crecimiento. Por lo tanto, la decisión terapéutica más importante en este cuadro es la determinación del momento oportuno de terminar el embarazo. Porque una vez establecido el retardo de crecimiento intrauterino, con un aumento fuerte de la morbimortalidad fetal y neonatal, ese tiene que ser mi objetivo. Poner un momento de terminación de este embarazo que sea el mejor para ese bebé, que sea lo suficientemente precoz como para evitar la muerte fetal y lo suficientemente tardío como para evitar una prematuridad innecesaria. Ese es el manejo del arte dentro de este diagnóstico. Ver qué momento exacto yo indico la terminación del embarazo. Porque una vez que el feto ha salido, sí podemos asistirlo y mejorar su perfusión, su oxigenación, su nutrición y ayudarlo a que haga el famoso catch-up del que hablan los pediatras, ¿verdad? Es decir, ese aumento más rápido en las poblaciones comprometidas que en las poblaciones no comprometidas. Pero mientras esté dentro del vientre materno, necesito hacer todas las medidas para mejorar la patología de base de la madre si es que la tiene, pero no voy a estar haciendo nada por disminuir, detener o revertir el retardo de crecimiento. Esto es muy importante. Entonces acá tenemos el algoritmo. Este es el algoritmo que usamos en este hospital, aunque hay algunos de los parámetros ecográficos que por dificultades técnicas no podemos aplicar exactamente, pero tampoco es que lo tengan que saber todo. Es simplemente un ejercicio de razonamiento para que ustedes puedan comprender más profundamente cómo se determina ese momento de oro para indicar la terminación del embarazo. Entonces diríamos, yo tengo una sospecha clínica en el consultorio obstétrico de control prenatal de que este chico está creciendo poco, ¿sí? Entonces, por supuesto, pido una valoración del peso fetal y confirmo o descarto que su peso sea menor al percentilo 10. Por supuesto que si la ecografía descarta esto, su peso es mayor al percentilo 10, he descartado la entidad de retardo de crecimiento y voy a seguir con un control de acuerdo a la situación y factores de riesgo de esta mamá. Si su peso es menor al percentilo 10 y lo antes posible debo hacer una evaluación Doppler con un detalle anatómico si no lo tengo previo. Ustedes saben que esto tiene sus limitaciones, porque en un embarazo de 32, 34 semanas no se puede hacer un scan fetal completo, ¿sí? Pero sí podemos ver la presencia de riñones, la presencia de estómago, si hay una megavejiga, si algunas cosas groseras pueden determinarse. Si tengo un scan fetal y un ecocardiograma fetal precoces y en el momento oportuno que han sido normales, es sumamente valioso para aportar al diagnóstico, y una medición del líquido amniótico. Esto puede tener dos resultados, ser normal o ser anormal. Si es normal, diré que es un feto pequeño para la edad gestacional.
simplemente tiene un peso por debajo del percentilo 10, por encima del percentilo 3, y está en esa brecha donde la talla genética probablemente sea pequeña. Y simplemente seguiré un control estricto haciéndole un Doppler a las 2 semanas para ratificar o rectificar el diagnóstico, para ver si sigue siendo solamente un pequeño para la edad gestacional o se ha convertido en un retardo de crecimiento intrauterino. Si esto de entrada ya me viene anormal, bueno, hemos confirmado la sospecha. Parece raro decir que se confirmó una sospecha, pero no podemos realmente confirmar el retardo hasta la valoración antropométrica del recién nacido. Por lo tanto, lo que hemos confirmado es que tenemos una sospecha muy afirmada y fundamentada de un retardo de crecimiento intrauterino y veremos. Si son más de 37 semanas, nos plantearemos terminar el embarazo porque estamos en el término. Esto no significa que tenga que ser ese día, en ese momento. A veces esto puede diferirse a la semana 38, sin ningún problema. ¿Para qué? Para tratar de que pueda tener un parto normal, según la severidad de la afectación de ese feto. No es lo mismo un embarazo de 37 semanas que tiene solo un aumento de resistencia en el Doppler que aquel que tenga flujo reverso. Por supuesto, la diferencia es enorme. Si el feto es menor a 37 semanas y de acuerdo a la edad gestacional y los parámetros del Doppler, voy a determinar el momento de terminación de ese embarazo con maduración pulmonar fetal, si la edad gestacional lo amerita, en el momento en que el deterioro sea el máximo tolerable. Es decir, que si no termino el embarazo en ese momento, puedo esperar una muerte fetal. Lo voy a estirar lo más posible, porque lo que necesito es no sumarle las complicaciones de la prematuridad a un chico que ya viene complicado con un retardo del crecimiento. Entonces es muy importante que yo disponga del Doppler cada vez que lo necesito, que el ecografista esté muy entrenado, haga muy buen Doppler, hacerle un monitoreo fetal quizás diario a esta mamá, tenerla muy bien adiestrada en registrar sus movimientos fetales. Ustedes saben que la disminución del patrón de movimientos fetales también es un signo de alerta, e ir determinando el momento preciso para esa embarazada donde el impacto de una prematuridad se justifica por el riesgo de muerte intrauterina.